Buenos días, amados hermanos. Que la paz del Altísimo sea con todos ustedes. Que el Señor sea ministrando a la vida de su pueblo. Que sea ministrándote a ti, amado hermano, amada hermana. Sea ministrando en este momento, de acuerdo a tu necesidad. Oh Señor, en este momento nos unimos juntos para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, para engrandecerte a ti que mereces toda honra y gloria. Levantemos nuestras manos y alcemos nuestra voz y digamos, Señor, tú eres grande, tú eres el Dios de grandes maravillas, de grandes proezas, el Dios mío, a quien yo alabo y exalto, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que todo es para Él y por Él y en Él, Señor. Eres tú, Señor, el Dios grande y todopoderoso del pueblo de Israel. Eres el Dios mío. Proclamemos, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Óigalo todos los reinos. Óigalo el reino de los cielos. Óigalo el reino de las tinieblas. Óigalo el reino de los hombres. Óigalo el reino de los animales, de los vegetales, el reino mineral. Óiganlo todos. El Dios grande y todopoderoso es mi Dios, es mi Dios. Él es mi Dios. Él me hizo su hijo y yo soy su hija. Yo soy su hija. Y óiganlo, Él ha publicado el decreto. Mi hijo eres tú. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. He aquí mi Dios, el que me ha dado potestad de ser su hijo, porque mi fe está puesta en ese Cristo, ese su hijo, ese Cristo resucitado que murió por mí y resucitó para darme vida y vida eterna. Gracias, Señor, por este momento, en este instante. Una vez más te adoramos, una vez más proclamamos tu poderío y tu grandeza. Una vez más proclamamos que todos los hombres reconocerán que tú eres Dios, que todos los venezolanos reconocerán que tú eres el único y verdadero Dios, que no hay otro Dios como tú. En este tiempo creemos, Señor, que tú harás grandes maravillas, que tú, Señor, harás cosas notorias y los hombres de Venezuela, las mujeres, niños y ancianos, Señor, verán lo que tú harás y todas las naciones verán que tú eres el Señor de Venezuela y creerán, Señor, que para este tiempo, así como en los tiempos antiguos, Señor, hiciste maravilla y la gente hablaba y decía, el Dios de Israel, tal cosa, el Dios de Israel tumbó los muros de Jericó, el Dios de Israel abrió el mar rojo, dirán, el Dios de Venezuela es el Dios grande y todopoderoso, el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. El Dios de Venezuela hace grandes maravillas. El Dios de Venezuela hace cosas notorias. El Dios de Venezuela es el mismo Dios de Israel, el mismo Dios que tiene un plan de salvación para que el mundo no perezca, sino que viva y tenga vida eterna. Gracias, Señor, por este instante. Te adoramos y exaltamos tu nombre. Bien, amados hermanos, les habla su hermana Ana Victoria San y de este momento, pues una vez más, hacemos este recorrido. Vamos en camino, pues, este día a leer el capítulo 6 del libro de Génesis, otra historia de obediencia. Hemos, hemos visto en todos estos tiempos y estos 21 días, bueno, estos 18 días que llevamos de estos 21 días, hemos visto que realmente la fe es obediencia. Si nosotros no obedecemos es porque no creemos, nos importa un bledo lo que Dios ha dicho, nos importa un bledo lo que dice la palabra de Dios,
decimos que creemos en Él, pero le ignoramos, no le prestamos atención, no tenemos confianza. Si Dios ha dicho que Él es nuestro Salvador, pues creemos que es nuestro Salvador. Y si Él ha dicho que nos liberta, pues es nuestro libertador. Si Él ha dicho que es nuestro sanador, pues es Él ha dicho y como Él lo ha dicho, así es. Lo creemos, lo proclamamos. Seguimos en esa confianza y de que cada mandamiento, cada instrucción de parte del Señor la obedecemos porque creemos que Él lo ha dicho, así es. No nos podemos a refutar, a decir, bueno, es que eso no es lógico, no, eso no me parece, ¿por qué debemos hacerlo así? Y empezamos a cuestionar una cosa y otra cosa. Cuando nosotros cuestionamos y decimos, tú has dicho que salvarás, sacarás de esta situación a mi hijo, Señor, que tú tienes el poder para sacarlo, que tú eres el que harás esto, tú eres el sanador de él, pues si él, él lo ha dicho, así es. No, tenemos que cuestionar cómo va a ser. A veces Dios, por ejemplo, en el caso eh, del rey Ezequías, ¿verdad? Eh, tenía una enfermedad mortal. No había la medicina para aquel entonces de curar al rey con todos los médicos que pudiera tener el reino. Y con un menjurje ahí de higo, se curó. Dios dijo que él se iba a curar y se curó, le mandó poner eso. El Señor simplemente espera que nosotros cumplamos las instrucciones que Él nos da. Fe es obediencia. Usted cree lo que el Señor ha dicho y simplemente actúa conforme a lo que Él le ha dicho y le ha instruido. Usted se mueve en obediencia. Así lo que el Señor le diga es absurdo. Cosas absurdas, con ese absurdo que el Señor nos ha dicho que hagamos, ese absurdo es suficiente para que el poderío y la grandeza de Dios se haga, ¿verdad? Hoy pues vamos a leer el capítulo 6 del libro de Génesis. Y este capítulo 6 del libro de Génesis es la historia de Noé. ¿Quién no se sabe la historia de Noé? Todos no sabemos la historia de Noé. Hasta los inconversos se saben la historia de Noé. Las películas del arca de Noé. En fin, todos conocemos la historia de Noé. Sabemos el contexto de la vida de Noé. Alrededor toda la tierra se había pervertido. La maldad de los hombres había sido tal que, bueno, llegó un momento que se había multiplicado tanto la maldad sobre la faz de la tierra que el Señor mismo, dice en la palabra, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Ustedes se imaginan al Dios grande, todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, que hizo toda la creación con un dolor en su corazón. Aquí la palabra nos indica que nuestro Dios tiene sentimientos, le dolió. Por eso es que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Él se alegra cuando nosotros hacemos su voluntad. Se duele, se entristece, el Espíritu de Dios se entristece cuando nosotros pecamos, cuando cometemos pecado, cuando desobedecemos, cuando no prestamos atención a su palabra, cuando la tenemos en poco, cuando la pisoteamos con nuestras acciones, con nuestras rebeliones, ¿verdad? Se entristece el Señor. ¿Por qué se entristece el Señor? Porque en la creación el Señor nos hizo con amor. El puro amor del Señor fue vertido
en el momento en que nos estaba creando. Él no nos hizo el día uno, yo se los he dicho muchas veces, porque yo digo, y si Dios no hubiera hecho el día uno, fuéramos listos y preparados para todo el caos, para todas las situaciones difíciles, para todo lo malo, fuéramos hechos ahí, vengan los volcanes, vengan los terremotos, vengan todas las aflicciones, todo el caos, todo el desorden, venga, porque nos hicieron en las condiciones para estar sobreviviendo en medio de un caos. Dios no nos hizo ese día, ni nos hizo el 2, ni nos hizo el 3, ni el 4, ni el 5. Él hasta que no preparó toda la creación y no hizo todo lo que tenía que hacer, todo ese ecosistema con la temperatura adecuada para que nosotros ni tuviéramos frío, ni tuviéramos calor, estuviéramos en una condición perfecta y todo estuviera bello, los pajaritos cantando, las mariposas volando, las flores de todos los colores, en fin, en toda la belleza. Lo hizo con amor. Lo preparó todo el ajuar para crearnos a nosotros. Así como la madre cuando va a tener el bebé, prepara todo, ese es el síndrome del nido. El Señor sufrió el síndrome del nido. Él tenía el síndrome del nido. Él preparó todo para ese momento en que iba a crear el hombre. Él lo preparó todo. Así que no fuimos diseñados para sufrir, ni para morir, ni para la enfermedad, ni para nada. No fuimos diseñados para eso, fuimos diseñados para vivir en un paraíso, para vivir en un lugar especial que el Señor tenía. El hombre peca y todavía Dios prepara un plan de salvación, da instrucciones y trata de que el hombre se conecte con él a través del sacrificio de los animales y pudieran venir cada vez, ¿verdad?, a conectarse con el Señor, pero el hombre de continuo al pecado. Y llegó un momento en que la maldad del hombre se hizo tal que no había forma ni manera. O sea, el Señor llegó y dice, me arrepiento. Yo creo que hubiera sido mejor que el Señor se hubiera arrepentido completamente y hubiera acabado de una vez todo eso. Hubiera acabado toda la tierra completamente en ese momento de que estaba Noé. El asunto es que la misericordia y la gracia del Señor siempre está. Y en medio de toda esa maldad, en medio de toda esa maldad, el Señor siempre buscaba, aunque fuera uno, uno, uno. Y ese uno lo encontró el Señor en Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice la palabra. Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Noé encontró gracia ante los ojos de Yahweh. Noé encontró gracia ante los ojos de ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Y entonces con ese uno, el Señor se propuso volver o darle continuidad, más bien darle continuidad a su plan salvador del hombre. El propósito de Dios es que el hombre no perezca, sino que viva. El plan de Dios no es que venga va a matar y traer juicio a Venezuela y acabarlo todo. El plan de Dios no es que los venezolanos se mueran. El plan de Dios es que los venezolanos vivan. El plan de Dios no es que el hombre muera, sino que todos los hombres vivan. Ese es el plan de Dios. No quiere Dios que el impío perezca por su pecado, sino que se vuelva a él. Dios no se complace con la muerte de nadie. Dios no se complace con la muerte perenne de nadie. Ahora sí, él se alegra, se goza cuando los suyos, Él los llama. Él se contenta cuando alguien que le teme y lo adora se muere porque viene a morar con Él. Él se alegra. Entonces, pero con la muerte del impío no.
porque va para la perdición eterna. Y el plan del Señor siempre va a ser ese, salvar, salvar, salvar. Y él pregunta, ¿hay alguno en Venezuela para que yo no la destruya, para que no la acabe? Que se ponga y en el frente y haga vallado, se ponga la brecha por Venezuela. Busca alguno, aunque sea uno, ¿verdad? Siempre va a buscar uno. Y Noé no estaba muchachito, no era un joven fuerte que podía salir adelante, no. Era un viejo ya, 480 años tenía Noé, porque si comenzó el diluvio cuando tenía 600 y duró 120 años construyendo el arca, tenía 480. Así que, amado hermano y amada hermana que tiene, ay, que yo tengo 70, que yo tengo 80, ¿qué tanto puede hacer el Señor conmigo? Pues muchas cosas. Apenas usted está comenzando. Está comenzando. Cuando usted se pone allí agradando al Señor, creyendo la palabra y dice, yo creo, Señor, yo me pongo en la brecha, aquí estoy, tengo 80 años, pero 80 años usted está comenzando, porque usted tendrá fuerzas como las del búfalo para salir adelante. 480 años cuando Dios le dice a Noé que haga un arca, le da las especificaciones y empezar a trabajar. Noé creyó la palabra, no le importó. Todos los recursos, todo lo que tuviera, todo su dinero, todas sus capacidades que él tuviera en función de construir el arca. Y la más construir el arca en una tierra donde nunca había llovido, donde no había habido inundación, donde no se manejaba ese tipo de cosas. Y resulta que él dice que va a llover tanto que sucede que esa lluvia va a ser tal que va a cubrir toda la tierra de agua y que el arca que él iba a construir iba a ser un instrumento de salvación. Todos sabemos hoy que esa arca representa a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Todos lo sabemos, porque alguna y que otra vez hemos escuchado alguna prédica en algún lugar y de verdad en la palabra pues nos da la indicación de que esa arca es el arca de salvación de nuestro Señor Jesús. Hoy ese hombre empieza a construir el arca. No tenía hijos siquiera. Tenía 480 años, pero no había tenido hijos. Gracias a Dios que no los había tenido. Porque en ese mundo tan perverso y tan terrible, ¿verdad? Era probable que sus hijos se hubieran corrompido también. Él tuvo a Sem, a Can y a Jafet cuando tenía 500 años. Y yo digo que son trillizos, o fueron trillizos, perdón, fueron trillizos. Porque si no hubieran dicho, a Sem lo tuvo a los 500, a los 502 tuvo a Can y a los 503 tuvo a Jafet. No, nacieron cuando él tenía 500 años. Sus 3 hijos nacieron a esa edad. Entonces, cuando él ya tenía 20 años construyendo el arca, 20 años, nacieron los hijos de él. Y esos hijos fueron instruidos en la palabra, guardados. Se aseguró de enseñarles la palabra porque el mundo estaba ahí corrompido. Ya Noé había escuchado la voz de Dios. Recuerden que la fe viene por el oír. Usted no se tiene que poner a decir, ay, es que yo tengo que escuchar a la voz de Dios audible para yo poder tener fe. Nosotros hoy contamos con la palabra de Dios. Contamos con la palabra inspirada por el Espíritu Santo, la que nos enseña, nos dice cuál es el camino, la que nos ha mostrado el plan de salvación a usted y a mí, y la que nos dice qué cosas somos nosotros, qué somos nosotros en Cristo y qué cosas podemos hacer nosotros en Él y con el poder de Él y para Él y por Él. Así que no hay excusa absolutamente. Nosotros escuchamos la palabra por el oír. Entonces, Dios le da la instrucción a Noé y le dice,
Mira, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Si el Señor hubiera destruido, pero es que si yo hubiese sido si el Señor hubiese sido yo hubiera acabado con todo el mundo y me llevo a Noé, me lo llevo para el cielo y ya se murió Noé. El único que se salvó de todos ellos fue Noé. Pero el Señor estaba pensando en usted y en mí. Menos mal que el Señor no soy yo, porque esa gracia, esa misericordia, ay, es indescriptible. Dios siempre pensando en nosotros, en ese plan de salvación, porque nosotros fuimos creados, fuimos pensados y escritos en el libro del Señor antes de la fundación del mundo. Dice Efesios que fuimos creados para Él, para la alabanza de su gloria antes de la fundación del mundo. El Señor ya tenía en su mirada, en su plan, lo tenía usted y lo tenía a mí para la alabanza de su gloria. Y si Él raía la tierra, entonces no iba a haber hombre ni mujer en este tiempo que estuviéramos adorando al Señor como usted y yo, que le estamos creyendo, que estamos creyendo en Él, que estamos diciendo, tú Señor eres grande, tú eres el mismo Dios de Noé, el mismo Dios que tuvo misericordia. En este tiempo tú también tendrás misericordia. En este tiempo, Señor, el arca tuya, que es nuestro Señor Jesucristo, está aquí en este tiempo para que todo aquel que en Él crea pueda entrar por la puerta que es Cristo y pueda entrar en tu plan de salvación y vida para la humanidad, Señor. Hoy eres tú, oh Dios, el que estás haciendo la obra. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, Señor. Aquí puedes mirar, aunque está Venezuela corrompida, aunque están las naciones corrompidas, aunque la maldad del hombre es tal, aunque no les importa nada, cada uno anda en lo suyo, casándose y dándose el casamiento, haciendo todo tipo de perversidad, caminando justamente de espaldas a ti, aún en medio de eso, Señor. Aquí hay un pueblo que cree, aquí hay un pueblo que cree y que estamos dispuestos a ser ese instrumento tuyo en tu plan, en tu proyecto de salvación del hombre, porque tú no quieres que el hombre perezca, sino que tenga vida eterna. Y entonces le dijo el Señor que iba a destruir todo ser vivo por causa. ¿Por qué? Por causa de la maldad del hombre. Tiene la culpa las tierras de Venezuela de lo que el hombre hace, de lo que los venezolanos hacen. Tiene la culpa de la corrupción, de lo que está pasando en Venezuela, de los violentos, de los que, de los idólatras de Venezuela. Tiene la culpa la tierra. Los animalitos tienen la culpa. Pero por causa de la maldad, la tierra gime, llora. Y por causa de la maldad de los venezolanos, la tierra va a sufrir. Los animales, muchos animales morirán por causa de nuestro pecado. Hasta el arca de madera, hasta esa arca. Y ahí van a estar todos los animales, van a entrar. Lo interesante de todo es que vemos que en ningún momento, Noé cuestionó lo que el Señor le estaba diciendo. Y después que le dio todas las instrucciones y le dijo lo que iba a hacer, que iba a traer ese diluvio, se lo explicó, iba a hacer llover a tal punto que todo iba a ser cubierto. Entonces dijo que él iba a establecer pacto con él. Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, toda carne, toda especie y todos los animales,
que el Señor le dio instrucción de los que, de los que iban a entrar de dos en dos y de los que iban a entrar más cantidad porque eran animales puros. Y Noé tomó nota de todo lo que el Señor iba a hacer y simplemente lo creyó. Creyó. Y por si acaso, cada vez repasaba lo que iba a hacer y se puso manos a la obra. Hoy el Señor establece pacto contigo y conmigo, porque Él ha establecido un nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo, pacto de sangre, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús que se derramó en la cruz, pacto de vida y no de muerte, pacto de sanidad y no de enfermedad, pacto de libertad y no de esclavitud. Dios ha hecho un pacto con nosotros, un pacto. Yo voy a establecer pacto contigo, yo voy a establecer un pacto contigo. Y aquí el pacto de nuestro Dios. Él estableció pacto con Noé, porque en medio de una tierra totalmente llena de pecado, donde no existía nada de fe en los hombres, solamente en un solo hombre. Con ese solo el Señor establece pacto. He aquí en este momento más de un solo hombre, más de una sola mujer. El Señor sabe que usted está creyendo. El Señor sabe que usted está creyendo esta palabra. Es el pacto que el Señor hace con nosotros. Un pacto de salvación. Nosotros tenemos que pregonar. He aquí el arca de Dios. He aquí nuestro Salvador. He aquí el Señor. Vénganse, conviértanse, arrepiéntanse. Entren en el arca. Entren en el arca. Entrar en el arca del Señor. Es muy fácil creer, amados hermanos. Es muy fácil creer cuando nosotros estamos alrededor con mucha gente de fe. La gente suele ir a las campañas, esas campañas inmensas. Me acuerdo allá en Apure, llegaba el hermano Rasky, el hermano Gigi Ávila, y el polideportivo se llenaba de aquella cantidad de gente por todas partes y venían los enfermos y traían los enfermos y los enfermos se sanaban y traían las personas para que se sanaran y todos con esos hombres de fe, vamos en el nombre del Señor, creemos, sí, hay fe. Y si estamos reunidos con hombres y mujeres de fe y estamos allí, sí, creemos en el Señor, lo creemos. Pero de repente estamos solos. No hay más nadie que crea. No hay fe. Creer en el Señor. Yo me acuerdo que yo era pequeña, y mi mamá no era cristiana. Cuando me fui a vivir con ella, yo tenía 10 años y ella no era cristiana. Y mi hermanito y yo, ¿verdad? Los dos habíamos escuchado el mensaje, habíamos escuchado la palabra que nuestros padres, que digo nuestros abuelos, porque mi papá tampoco era cristiano, tampoco le paraba mucho a eso, pero mis abuelos, ¿verdad? Nos enseñaron esa tietetá que yo les he hablado en alguna ocasión, nos enseñaban la palabra, nos contaban esas historias de fe de la palabra. Y con mi mamá pues no había eso. Y mi hermanito y yo le decíamos a mi mamá hasta con miedo, mami, ¿será que me puedes dejar ir a la iglesia el domingo? Y mi mamá, bueno, está bien, vayan. Y nosotros dos leíamos la Biblia. Teníamos 12, 13 años, 12 años, perdón, 11. Yo tenía 11 y él tenía 10, 9 años y pico. Y leíamos la Biblia nosotros dos solitos.
manteníamos la fe a pesar de, a pesar de que eso fuera allí. Después, vivir con mi mamá, tenía 13 años, mi hermano se fue a vivir con una tía y, y me quedé yo sola con, con mi mamá y una prima y una amiga que le encantaba tomar mucho y todas sus palabras y todo era el mundo donde yo me rodeaba con ellos, era un mundo de mundanos. Y bueno, sí, en medio de todo eso, yo me desvié y vivía tomando con ellos y prácticamente con todo, con todo yo tenía aquella semillita. En mucho dolor, en muchas tristezas, situaciones adversas, a veces no había mucho que comer en la casa y pasaban tantas cosas, ¿verdad? Y llegó un momento entre situaciones y situaciones de todo lo que yo venía arrastrando, de los abusos y eso, dejé de creer en el Señor. O sea, dejé de creer, ¿no? O sea, pensé que ya yo no valía la pena, que Dios no me quería, que ya no se acordaba de mí, que Él nunca me había querido. Y desfallecí un poco en mi fe, desfallecí. Pero, ¿sabe? Dios se acordó de mí. En el momento en que yo estaba allí más terrible, más triste, Él se acordó de mí. Y eso me recuerda que hay momentos en que nosotros podemos fallar y nuestra fe puede quebrantarse y eso. Y parece como que Dios se fue por a hacer tantas cosas que se olvidó de nosotros. A Noé le pasó un poco algo así, en el sentido de que cuando empezó el diluvio y todos aquellos cántaros del cielo que se abrieron, toda esa lluvia a cántaros que caía y todo lo que, todas las aguas cubrieron la tierra, ¿verdad? Y prevalecieron esas lluvias. Dios se acordó de Noé. Parece que Dios se había olvidado, ¿verdad? Y de pronto Dios se acordó. Claro, no es el caso mío. Yo me sentí como tan perdida, estaba allí. Pero lo que quiero decir es que a veces nosotros estamos con gente que en vez de aumentarnos nuestra fe, no, no nos ayudan. Simplemente lo malo que está alrededor hace como que no es posible. Pero sí es posible. Después yo me convertí solita cuando el Señor me rescató y aquellas dos personas me tocaron la puerta. Dos, dos personas, yo no me acuerdo bien si eran dos o tres, pero me tocaron la puerta, los que me hablaron eran dos, cuando yo me iba a quitar la vida, ¿verdad? Y entonces yo creí, después que me invitaron a esa película y yo acepté al Señor en esa noche, ¿verdad? Y después lo acepté en la iglesia que fui. Eh, confirmé pues mi fe en el Señor de que la tenía, pero ya yo me quedé sola, sola allí en la casa de mi mamá, con su amiga, con todas las amistades que eran bebiendo, hablando, echando chistes, picantes, todo ese tipo de cosas. Yo era la única que creía. Y me decían, le voy a dar una semana, le voy a dar un mes, le voy a dar 2 meses para que se salga el Evangelio, le voy a dar 3 meses. Y aquí estoy, todavía firme creyendo en esa fe. Es fácil creer cuando hay un montón creyendo, pero creer tú sola cuando los demás no creen. Creer que Dios sí es el mismo Dios de ayer, de hoy y siempre. Y aun cuando todo esté inundado de pecado, nosotros seamos encontrados y Dios encuentre gracia en nosotros para cumplir su plan y su propósito salvador. Dios quiere que nosotros lo hagamos, que nosotros creamos y hacer como Noé hizo. Y lo hizo Noé conforme todo lo que Dios le mandó.
y nosotros hagamos conforme todo lo que Dios nos mandó. Creamos, nos movamos y que Dios nos va dando la instrucción a través de su palabra y nosotros vamos haciendo conforme lo que el Señor va haciendo. Y estamos seguros que el Señor hará el plan, su proyecto salvador del mundo, lo cumplirá usándonos a nosotros como instrumentos suyos en este tiempo. Obediencia. Obediencia es la característica de que nosotros tenemos fe. Creemos lo que Él dijo, porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, es así. Eso es una fe inquebrantable. Y si es así, y si Él quiere que lo haga así, lo haré así, porque Él lo dijo. Señor, en este momento oro por cada uno de mis hermanos. Sea tu gracia sobre cada uno de ellos. Seas tú, Señor, ministrando a su corazón. Señor, que en la multitud, en la mucha maldad que hay en este mundo, que hay en nuestra nación de Venezuela, hallemos nosotros gracia delante de ti. Hallemos gracia, Señor, que aunque en tus justos juicios sobre esta nación por causa de sus muchos pecados, hallemos gracia delante de ti. Y tu plan salvador de esta nación, y tu plan salvador de las naciones, sea cumplido, Señor, sea llevado, encaminado, Señor, con ese propósito de la salvación del mundo, Señor, a través de nosotros como instrumentos tuyos. Señor, que haya continuidad en tu plan salvador, Señor, para con Venezuela, para con las naciones, Señor, haya continuidad, porque tu propósito no es que Venezuela perezca, sino que tenga vida, no que muera, sino que tenga vida y vida eterna, Señor. Ahora en este momento, Señor, tú eres el arca. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser pregoneros para que este pueblo, Señor, pueda entrar por esa puerta y no perezca. Ayúdanos, Señor, que nuestras familias, nuestros hijos entren con nosotros en el arca. Señor, bendito Dios, oramos en este momento. Seas tú ministrando. Des tus fata kusuni, ora vai jovada yuko, anau gozosa, bigo yuko, pesado, pico. Este pueblo me ha causado suma tristeza. Y mi pueblo más aún con su perversidad. Yugoslavia do Sedixis. Micaimén dices. He dado, he bendecido esta nación. Le he dado todo. Washanay Mendefi. Y mi plan salvador ha sido anunciado hasta los confines de Venezuela. Yo sé, no hay un rincón de esta nación donde no haya sido anunciado mi evangelio, mi plan de salvación. Washaini Mendefes. Y Verdahab. Y mi pueblo mismo se pervirtió. Obay gusson do sol. Defende-se. E o dará o asal. Que des. Y yo he buscado y he encontrado. Smith, un puñito de gente que sabe en sí que a pesar de todo sigue creyendo. What's steady bound? Aún de las grandes congregaciones donde hablan de mí, pero yo no estoy en ellas. What should be?
he encontrado mi remanente. Yo sé de ti que cree aunque todos los demás no creen. ¿Cómo los voy a destruir a ellos? ¿Cómo voy a destruir a ellos y a su familia cuando su fe está puesta en mí? Mi plan de salvación está con ellos. No teman. Yo sé de porque el juicio es para los impíos. Juicio para los perversos. Para ellos es el juicio. Pues todo comendeiro todo sí. Do the end of the come. To the end of souls. Para ellos es el juicio. Cosa sí. ¿Cortaré yo al justo con el impío? No. 10 de ellos. Erionende. Yo azagua sei. No govéis. Nuga aos. En ninguna manera permitan que la corrupción llegue a ustedes. Y ustedes de fin. Y cuando vengan a cerrar sus iglesias. No traten de acomodar papeles. Why did you command the feed, you command the face? Build the command the sea. You command the sea. Haciéndose de la astucia de los que todan, que tienen sus manos contaminadas. Entiendan una cosa. Yo cuido a los míos. What does soda then do so? Vide command the sea. Yo solo quiero que ustedes sean íntegros, como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego. What that you see the amen. You the sign is easy how. You the amen the success. Y basar. She means marcan la diferencia. Gusuna emindi. Que sean obedecidos. Y dejar, así solo sean uno. Be there. Con ese uno yo haré. Guarda Jesús en negocios. Ni una obra. Muchas iglesias se corromperán aún más. You they do sos. Ellos comen acomodándose. You they con mentiras. You receive, you they. ¿Me agradaré yo de eso? Eso es cero comen decir. No me agradaré de eso. What's that they go say? You there that God says. What's says to cause? Y yo ves. Ustedes simplemente obedezcan. Que yo haré lo que tengo que hacer. You will say, hagan lo que les he dicho. Obedezcan bem. Agustín is the call. Y guíense solo por la palabra. Oshona and the head. Y de que nos. Y de veces. Porque yo cortaré, quitaré, desarraigaré, oboshere de vez. Yo obedecí a los perversos, los que andan en mentira e iniquidad. Yo sé de cosas. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Seas tú ministrando a tu pueblo y a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amados hermanos, por este tiempo. Seguimos en este día 18 de ayuno, creyendo en la palabra y fortaleciendo nuestra fe en nuestro Señor hasta ser una fe inquebrantable. Que la paz del Altísimo sea con ustedes. Les habló su hermana
Ana Victoria Sanz.